mientras los cielos se abren, te adoro y yo respondo al ver tu gloria. Y es importante escribir esta palabra en nuestros corazones y nuestra mente, porque ella nos fortalece. Amén. Oramos así ahí en su intimidad. Estemos orando por Michael, el hijo del hermano Carlos Castro y su esposa, que vienen camino a Venezuela. Amén. Asimismo, los invito a que estén buscando en su Biblia el libro de Génesis, capítulo 42, el versículo 29 que damos ayer. Es repetir el texto bíblico hasta ser aprendido y luego cambiamos de texto bíblico. Y es importante escribir esta palabra en nuestros corazones y nuestra mente, porque ella nos fortalece. Amén. Oramos así ahí en su intimidad. Estemos orando por Michael, el hijo del hermano Carlos Castro y su esposa, que vienen camino a Venezuela. Amén. Asimismo, los invito a que estén buscando en su Biblia el libro de Génesis, capítulo 42, el versículo 29 que damos ayer. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y venido a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no aparece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que soy hombre honrado. Dejen conmigo uno de vuestros hermanos y tomen para el hambre de vuestras casas y anden. Y tráiganme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Entonces recordamos aquí un poco de lo que estábamos hablando ayer, y es que estos son los hermanos de José. Se encuentran con un momento de hambruna y no les queda de otra sino que ir a Egipto, donde su hermano José, el cual ellos no reconocen, es el que tiene el control sobre el alimento que se está distribuyendo en Egipto. Entonces estos hombres deben enfrentarse con su hermano sin saber aún que era él, y son probados. Ellos llegan a la tierra donde está su padre Jacob y le cuentan todo lo que había sobrevenido a ellos. Y era que tenían que entregar a su hermano Simeón, que lo tuvieron que entregar, estaba preso, y que ahora necesitaban llevar a su hermano Benjamín. Entonces vemos acá que todo el viaje debió haber sido difícil para ellos, porque ellos, me imagino que pensaban en su mente: ¿cómo explicarían que Simeón no estaba con ellos? ¿Cómo le iban a explicar eso a sus padres si ya habían llegado hace 20 años sin su hermano José? ¿Cómo explicarían que todavía tenían el grano y el dinero también? Tenían grano y dinero. ¿Cómo explicarían que tenían que regresar a Egipto y llevar a Benjamín, su hermano menor? Cuando los hermanos finalmente llegaron a su casa, le dijeron a su padre Jacob la verdad. La última vez que regresaron, perdieron a uno de los hermanos diciendo una mentira y haciendo una historia acerca de que José había sido atacado por un animal. Ellos incluso le llevaron a Jacob la túnica de muchos colores, ensangrentada,
para dar una evidencia falsa de su mentira. El hecho de que dijeran la verdad en esta ocasión fue un pequeño paso, pero un buen paso. Las cosas buenas con frecuencia son pequeñas, pero son el comienzo de algo bueno. Amén. En cierto sentido, dijeron la verdad. Ellos podían decir que eran hombres honestos en relación a su trato con el misterioso egipcio. Pero no fueron hombres honestos cuando mintieron acerca de la muerte de José 20 años atrás. Ellos aún estaban mintiendo acerca de esto, porque dijeron que uno de ellos había desaparecido. José sabía que ellos no eran hombres honestos. Ellos no le estaban mintiendo a cualquiera. Él lo sabía. Él sabía la mentira exacta, pero no sabía lo que ellos le habían dicho a Jacob para explicarle su desaparición. Pero ellos sabían que debía haber mentido de alguna manera. José sabía quiénes eran sus hermanos, pero también sabía en lo que podían convertirse. Jesús nos conoce mejor que nosotros mismos. Él nos conoce, pero también conoce en lo que nos podemos convertir. Entonces vemos acá, mis hermanos, que ellos se encuentran en una situación bastante complicada y deben enfrentarla, no tienen otra opción, porque si no van a morir de hambre todos, como decíamos ayer, mi hermano José, mi hermano Gabriel, mi hermana Noemí. ¿Tienen algo que aportar hacia esto o seguimos leyendo? Amén. En el versículo 35 leemos y dice, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob le dijo, me habéis privado de mis hijos, José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín se lo llevarán, contra mí son todas estas cosas. Entonces podemos ver acá a un Jacob que tenía temor. Ellos no tenían ni idea de lo que había pasado en cuanto a lo del dinero. A ellos se les fue devuelto el dinero, hermano. Decíamos ayer que el grano era sumamente costoso y que en cada saco que ellos llevaron, el dinero estaba allí nuevamente. En todo caso, esto les sorprendió más que cuando encontraron la bolsa del dinero en un solo saco. Había más plata de lo que ellos pensaron. Jesús nos ha dado más de lo que sabemos y lo descubriremos pedacito por pedacito. Sigamos adelante, sigamos creciendo en nuestra vida con Jesús. José les dio el pan de la vida, pero rehusó absolutamente cualquier pago. Su dinero no era bueno. No podemos comprar el pan de la vida. Y por eso hay tanta gente que lo tiene todo, pero que siguen vacíos. Jesús rehúsa cualquier pago. Demos en agradecimiento porque hemos recibido. No damos como si pudiéramos comprarla a Jesús. Esta salvación que tenemos, esta esperanza, es totalmente gratuita. ¿Y de qué tenían miedo? Tenían miedo de recibir lo que no ganaron. La gracia nos pone a prueba. Tenían miedo de sus propias conciencias. Estaban atemorizados de José. Y vemos acá en esta imagen que les coloqué cómo ellos vacían los sacos y cómo Jacob se turba. El gran hombre que no pudieron entender, en un sentido ellos tenían miedo de José antes de haberse reconciliado con él. Ellos tenían miedo de José y todavía no sabían que era José, mis hermanos. Y entonces vemos acá un Jacob que se desespera y les dice, José no aparece, Simeón ahora vinieron sin él y ahora se me van a llevar a Benjamín.
Qué desesperación, mis hermanos, para este padre. Y los que somos padres más o menos podemos entender cómo se sentía. Jacob habló más verdad que la que sabía. Dijo que sus hijos lo habían privado, que era su culpa que José y Simeón no estuvieran. Instintivamente sabía la verdad, aunque no podía probarla, porque vemos que ellos le mintieron en cuanto a José. Esto torturó a Jacob. Sin embargo, estas declaraciones no eran ciertas. No solamente José estaba vivo, sino que Jacob podría verlo pronto y José rescataría a toda su familia. No podemos culpar a Jacob por creer que José estaba muerto. Le habían dicho una astuta mentira. Esto muestra el poder de una mentira que se cree. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. Hay personas que mienten tan fácilmente que luego confunden la verdad con la mentira, no saben realmente cuál es la realidad, porque repiten tanto una mentira que se la... Mi hermana Denis. Mi hermana, me llama la atención, no sé si es que en la versión nueva que dice, y mi hijo José no se encuentra, o mi hermano José no se encuentra. Cuando no se encuentra es porque está perdido, no porque está muerto. Ahora no sé si es que porque es la nueva versión que dice de esa manera o es porque él dice esa expresión, pues. No, bueno, esta versión que es la Reina Valera 1960 dijo que José no aparece. Amén. Porque aunque ellos le llevan la túnica llena de sangre, me imagino que dentro de sí había alguna esperanza. Mi Sí. hermano Gabriel y la hermana Cris. Sí, porque no encontraron el cuerpo. Nunca le llevaron el cuerpo a su padre. Hermana Cris. En la versión que yo tengo dice, somos 2 hermanos, hijos del mismo papá. Uno ya murió y el menor está con papá en la tierra de Canaán. Está en el versículo 32 en la versión que yo tengo. Eso es lo que ellos le dicen a José. Y adelante, más adelante, Cris, en el 35, 36, perdón. Ya, un momento para hablar. Entonces vemos acá y hay madres que dicen que prefieren que aparezca porque es una agonía no saber dónde está el cuerpo de sus hijos. Amén. Aquí dice, me están dejando sin hijos. José ya no está y tampoco Simeón. Ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo está en mi contra. No dice exactamente, sino que ya no está. Amén, amén. Entonces, no, es la versión. Es la versión. Exactamente, es la versión. Pero también podríamos decir, como dice Gabriel, el cuerpo nunca fue descubierto, nunca llevaron un cuerpo a donde su padre, con el que él pudiera corroborar lo que ellos estaban diciendo. Cuando creemos mentiras, sea nuestra culpa o no, la mentira tiene poder sobre nosotros. Esto es por lo que deberíamos aprender y amar y valorar la verdad de Dios. Dios me ha abandonado. Si lo crees, esta mentira tiene poder. No tengo esperanza. Si lo crees, esta mentira también tiene poder. No puedo confesar mi pecado. Si lo crees, esta mentira también tiene poder. No tengo valor. Si lo crees, esta mentira también tiene poder. Debemos tener cuidado a qué le damos poder en nuestras mentes. Y mejor, hablar con la verdad, con la palabra de verdad. Y es que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Repetirnos la palabra del Señor en nuestras mentes, en nuestras vidas, trae consigo bendiciones. Por eso debemos aprender, memorizar su palabra. Amén. Mi hermano Gabriel. Sí. Mientras estaban hablando estaba buscando aquí y tienen razón, es la versión. Esta versión que yo estoy leyendo la cambié, dice en la Telehaz, que es traducción lengua, dice que el perjudicado, o sea, él mismo se refiere en tercera persona que el perjudicado siempre es él, porque le quitan a sus hijos. Entonces depende de la versión, pero Reina Valera. Amén. Amén.
Entonces vemos acá, mis hermanos, que él se desespera porque se iban a llevar a Benjamín. Grande en su mente era el miedo a perder más de lo que ya había perdido. Desde que perdió a José, Jacob vivió para protegerse a sí mismo de una pérdida más larga y devastadora. Cuando dice que estas cosas acabarán conmigo, resume la perspectiva de la vida de Jacob. Estas cosas estaban contra él. Él no estaba feliz en el presente y no tenía esperanza en el futuro. Se levantaba e iba a la cama pensando, estas cosas acabarán conmigo. Jacob era el elegido de Dios y todavía decía, estas cosas acabarán conmigo. Jacob estaba saludable y todavía decía, estas cosas acabarán conmigo. Jacob era un hombre rico, pero todavía decía, estas cosas acabarán conmigo. En el mismo momento, Jacob sintió que estas cosas acabarían con él, pero Dios estaba llevando a cabo su plan. Van a venir circunstancias, mis hermanos, que parecen que no podemos más, pero que Dios está obrando en medio de ellas. Mi hermano Gabriel. Amén. La versión dice que se llevarán todas sus cosas y está hablando de un hijo, o sea, el último, Benjamín. Ya sabemos que había quedado uno en la cárcel y obviamente que José, ellos los habían desaparecido, pues no sabían dónde estaba. Y entonces yo digo, oye, ¿cómo se va a sentir los otros hermanos escuchar que su padre va otra vez por el mismo camino? No aprendió que tiene que amar a todos sus hijos, sino que sigue amando al menor. Entonces yo digo, oye, Jacob tampoco aprendió, pues, porque vemos aquí que está otra vez como cometiendo el mismo patrón, siguiendo el mismo patrón. Exactamente, no teniendo cuidado de lo que dice o lo que expresa delante de sus hijos, algo que en un momento fue la principal causa de todo lo que ocurrió. Los celos de los hermanos por la actitud que tenía Jacob con sus hijos. Mi hermana Cris. Pero es que en ese aspecto a Jacob no supo ni siquiera la lección que esto ameritó, porque él no entendió porque los hermanos, porque José ya no está, pues. Simplemente él lo que supo fue que desapareció, pero él no le queda ninguna lección. Aún así, o sea, no pudo haber aprendido de eso porque él no sabe, porque su hijo, ya no está entre ellos. Si fue por envidia de los hermanos o nada, él no supo. Y hasta el sol de este momento que estamos leyendo, él no sabe por qué su hijo desapareció. Amén, es verdad lo que dice Cris. Todavía él no sabía, por eso seguía con la misma actitud. Claro, pero le daba más valor a uno que, o sea, debe ser que todos no eran hijos de él, todos eran hijos de él, todos eran valiosos, pero siempre le tenía estima más a uno que a cualquier otro. Entonces, al ellos pedirle a Benjamín que lo lleven y que se va a quedar también, tenía temor de que que le pasara lo mismo que a José, que no regresara. Entonces, y las otras vidas de los otros hijos, ¿que acaso no valían? O sea, y lo hablo como padre, como hijo, pues. Entonces vemos esa división. Siempre la hay. Cuando hay más amor o inclinación hacia uno, siempre la va a haber. Entonces me causa eso, pues. Yo digo, y las otras vidas de él, ¿acaso sus hijos no eran también todos los que él tenía? O nada más era Benjamín y José. Pero más adelante, Gabriel, podemos ver que incluso su hermano, Rubén, me voy a adelantar un poquito, él hace hasta una promesa fuerte, porque entiende que va a ser un dolor incluso para él mismo como hermano mayor, perder a su hermano menor. Son como los más protegidos. Uno tiene hermanos menores que siempre trata de proteger. Pero ahí lo dice como para proteger a su padre de otro rompimiento del corazón. O sea, yo me sacrifico, pues, yo soy el mayor, yo me sacrifico para que tu padre no vuelvas a pasar. Más que todo era por eso. Pero, o sea, es como una pregunta interrogante, no es por llevar el estudio como a la contra, sino como que verlo, pero si yo tengo 11 o 10 hijos más, ¿por qué no darle el valor a todos por igual y exaltamos otra vez al menor, el mismo patrón? O sea, no es porque no sabía dónde estaba José ni que lo que le había pasado, sino que, oye, o sea, son todos tus hijos. Exactamente, él estaba con la misma actitud errada desde el principio, porque como dice Cris, él no había entendido nada.
pero como dice Gabriel, tenía una actitud errada con los hijos por una preferencia por la mujer que él amaba, que si nos ponemos a ver desde el punto de vista es algo entendible, pero que no debió salir esa actitud de un padre por amor a todos sus hijos. Mi hermano José León. Amén. Y aquí investigando me había dado curiosidad de qué edad tenía Benjamín, porque uno se hace la idea en la manera en que está escrito de que Jacob cuidaba a su hijo menor, tenía miedo de que algo le pasaba, pero Benjamín tenía entre 34 y 35 años, o sea, ya él era un adulto, no era un niño. Entonces se ve raro, pues, el que Jacob cuide a un hombre de 35 años como si fuera un niño. Y uno se pone en la posición de los hermanos. Uno dice, oye, si uno lo pensaría, oye, mi papá cuidando a un muchacho que ya está grande, que ya puede valerse por sí mismo. Pero el amor que Jacob tenía, sin embargo, para los hermanos, nunca iba a ser bien visto, porque no era un niño. Era entendible con José cuando tenía 17 años, pero Benjamín tenía 34, 35 años, y hoy es tremendo. Sí, tremendo, porque realmente a mi hermana Deni. Mi hermana Deni tiene el micrófono apagado. No, comparto la misma opinión del hermano José, y también que la Biblia dice que ellos dos son los hijos de la mujer amada. Quizás ellos no es que porque no los quiera los hijos, no es que no los quiera los hijos, pero eran los más pequeños y era la mujer amada. O sea, ahí en esa palabra hay algo más. Amén. Sí, es que eso lo hemos estado estudiando y es que Él los tiene a ellos en la vejez, que vienen de una familia súper disfuncional, con muchos problemas. Él prácticamente es obligado a estar con la otra mujer, con las dos esclavas, y con la que realmente él amó, tuvo estos dos hijos, la pierde a ella, pierde a José. Cuán temor había también de perder a Benjamín. Pero sí nos damos cuenta como padres que hubo una mala actitud de Jacob, no porque él lo quisiera, es porque él tuvo como que, no sé si se diría correctamente la palabra, ocultar ese sentimiento delante de sus hijos para protegerlos a ellos. Él siempre no tuvo cuidado al demostrar que tenía más afinidad con estos dos últimos hijos delante de sus otros hijos, y esto causó en ellos gran impacto, que es lo que hace que se desarrolle toda la historia de esta manera, y que algo muy importante que la hermana Cris, y es que él todavía no sabía todo lo que había ocurrido. O sea, él todavía estaba, aunque se podía imaginar, él todavía creía que realmente a José lo había devorado, era una bestia, no que sus hermanos por los celos habían hecho lo que hicieron. Mi hermana Deni y mi hermano Gabriel. Sí, y nos damos cuenta, como dice usted, ¿verdad?, de que ellos se hacían pareja o estaban con la persona sin tener un sentimiento. Y él tiene sus dos hijos con la mujer, la pierde, ¿verdad? Y entonces ese sentimiento yo creo que se abarca a esos dos niños. ¿Me entiendes? Entonces, al perder a uno, ya cónchale, ya nada más me queda uno solo. Entonces, pero Dios, ¿verdad?, ya venía tomando el control, en donde, o sea, viendo los sentimientos, viendo los celos de los hijos y todas esas cosas, o sea, había una situación fuerte allí y Dios ya estaba tomando el control, porque vemos que desde antes le está dando sueños a José para el futuro, ¿me entiendes? O sea, vemos que Dios está en el asunto, como dicen por allí. Amén. Mi hermano Gabriel. Sí, o sea, obviamente que son los hijos de la mujer amada y Jacob sabía que ellos eran especial, pues. Ya sabemos que él sabía que José tenía un don, soñaba, pues. Pero recordaba una palabra que escuché anoche y decía que el sol sale para justos y para no justos. Entonces yo decía, imagínense que el Señor Jesucristo hubiese muerto por los que amaba y por los que no amó. Como padre, como Dios envió a su Hijo para morir por todos, por nuestros pecados. Entonces yo, qué tremendo es ser padre de varios hijos, pues, porque supongamos que estamos en los pies de Jacob
Y yo les entiendo, pero es que yo me enfoco más, o no sé, siento como esa cosa con Jacob. Pues yo digo, oye hermano, tienes 11 hijos, empieza a amar a los otros, perdiste uno, dale más valor a todos por igual. Entonces, porque en algún momento de lo que te pasó a ti, como padre que perdiste a un hijo, el menor en ese momento, te tiene que enseñar, te tiene que cambiar algo en ti, porque el que rompe eso es Dios, es Jesús. Y obviamente que él tenía conocimiento de todo esto. Y ahorita también, mientras hablaba, mis hermanos, me causaba, yo digo, porque Dios nunca le reveló a él lo que pasó con José. Y es tremendo, mis hermanos, que Gabriel, mientras Gabriel habla, yo me doy cuenta que Jacob estaba padeciendo esto que había hecho, esta preferencia que él mostró delante de sus hijos. Él la estaba padeciendo sin saber. A causa de temor, el temor. Claro, él estaba padeciendo, había perdido a José, Simeón estaba preso, ahora se iban a llevar a Benjamín, y él todavía no tenía conocimiento pleno de por qué le sobrevenía todas estas cosas. Pero sabemos, mis hermanos, que había un plan en todo esto, aun cuando Jacob no podía verlo o sentirlo. Si bebemos del río de la aflicción, cerca de su desembocadura, es salobre y desagradable al gusto. Pero si lo rastreamos hasta su origen, donde se eleva al pie del trono de Dios, encontraremos que sus aguas pueden ser dulces y dadoras de salud. El plan no solamente era bueno para Jacob y su familia, sino que impactaría toda la historia. Dios hace que todas las cosas obren para bien, y eso lo vemos en Romanos 8:28. Si la familia de José no hubiera sido desordenada y extraña, sus hermanos nunca lo habrían vendido como un esclavo. Si los hermanos de José nunca lo hubieran vendido como un esclavo, entonces José nunca habría ido a Egipto. Si José nunca hubiera ido a Egipto, nunca habría sido vendido a Potifar. Si José nunca hubiera sido vendido a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo hubiera podido acusar falsamente de violación. Si la esposa de Potifar nunca hubiera acusado a José falsamente de violación, entonces José nunca habría sido puesto en prisión. Si José nunca hubiera estado en prisión, nunca se habría encontrado con el copero y el panadero del faraón. Si José nunca se hubiera encontrado con el copero y el panadero del faraón, nunca habría interpretado sus sueños. Si José nunca hubiera interpretado sus sueños, nunca hubiera interpretado el sueño de Faraón. Si José nunca hubiera interpretado el sueño de Faraón, nunca se habría convertido en el primer ministro segundo en Egipto, solamente después de Faraón. Si José no se hubiera convertido en primer ministro, nunca se hubiera preparado sabiamente para la hambruna que estaba por venir. Si José nunca se hubiera preparado sabiamente para la hambruna que estaba por venir, entonces su familia, el regreso a Canaán, habría muerto en la hambruna. Si la familia de José hubiera muerto en la hambruna, el Mesías no habría podido venir de una familia muerta. Si Jesús nunca si Jesús nunca vino, hermano, entonces todos estaríamos muertos en el pecado y sin esperanza en este mundo. Debemos estar agradecidos por el gran y sabio plan de Dios. En todo esto hay un seleccionador contraste entre Jacob y José. José vivió circunstancias mucho peores, pero nunca tuvo la actitud de decir, estas cosas acabarán conmigo. El lema de muchos cristianos ahora es, estas cosas acabarán conmigo. En lugar de eso, nuestro lema debe ser Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es conforme a lo que con su propósito somos llamados. Notemos, mis hermanos, que todas las cosas nos ayudan a bien. Cualquier cosa aislada puede no ser buena. Dios no dice que cada cosa individual es buena, sino que Dios puede y hará que todas las cosas unidas obren para el bien de su pueblo. No acabarán estas cosas con nosotros, no acabarán, porque el fin
es que veremos cara a cara a nuestro Señor. Damos gracias al Señor por este estudio esta mañana. Podemos hoy aprender algo maravilloso de la vida de Jacob, de la vida de José. En esta mañana podemos ser fortalecidos creyendo que todas estas cosas nos llevan a nuestro Señor. Que nuestro Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas, aunque a veces no lo podemos ver. Dios guardó a José, Jacob no lo sabía. Dios iba a guardar a Simeón, Jacob no lo sabía. Dios iba a guardar a Benjamín, Jacob no lo sabía. Dios iba a proveer en esta hambruna que los podía matar, pero Jacob no lo sabía. No podemos hablar desde lo que no sabemos, debemos hablar desde la fe. Cántale, Santo Espíritu de Dios.